Pasad y poneros cómodos. Nosotras vamos a darnos una ducha, porque no sabéis lo que cansa ese maldito casino. ¿Qué queréis? ¿Whiskies? ¿Coca-Cola con aspirina? ¿Un porro? ¿O le dais al caballo? No, yo monto muy mal, vamos, no. Sí, hombre, un pinchacito. Pues, vamos, yo cuando me vuelvo loco le pego al chinchón dulce y golpe. Bueno, pues ahí tenéis lo que queráis. Enseguida salimos. Sí, ahí está. A ver, ahora. Nos llevan liguero las tías. Oye, parece que no tienen muchos prejuicios. No, lo que pasa es que esto del casino pues es un ambiente distinto. No dirás que nos ha costado ligarlas. Pero... Sí, la verdad. Bueno, yo ya sé que para mi edad no estoy mal, pero, chico, con tanta facilidad nunca, yo nunca. Será que ahora se lleva el tipo macarra y claro. No. Adiós, Robert Redford. Todavía me silba el oído. ¿Dónde vas? Ahora te cuento. Sí, cuéntame, sí. ¿Eres tú, Adela? Sí. No, un balance que no cuadra. Fíjate que cuando la había recién está esto me ha traído porque le ha traído la tostada sin mantequilla y como el coche venía en dirección contraria, no le devolvió las angulas, pues las tenía metidas a la cabeza y ya, lo dejamos antes. Porque cuando la había... No, ya, esa máquina de escribir, que no me dejaron hablar, hombre. No. Bueno, nada, cariño, luego te llamo cuando recién no está esto. Un adiós. ¿Con quién hablabas? Con casa, para despistar. ¿Qué has hecho ahí arriba? Un truco mío. Les he escondido toda la ropa en el armario y les he cerrado con llave. Ah. Solo les he dejado 2 camisoncitos transparentes y 2 batas. Así cuando salgan de la ducha no tendrán más remedio que ponerse eso y ya las tenemos a tiro. ¿No está mal el truco? Claro. Ahí va. ¿Qué te pasa? No, espera. Ay, menos mal, la tengo aquí. ¿Qué es eso? Una píldora. ¿Para no quedarte embarazado? No, hombre, ¿cómo va a ser eso? Ah, ya. Un excitante. Yo afortunadamente no necesito de eso. No, hombre, al revés. Anda ya, no te tires faroles. No, es verdad. Yo enseguida me pongo a tono y la cojo. Y a la mierda. Y claro, la cosa pierde gracia. ¿Vale? En 2 minutos estoy listo para marcharme a casa. Y claro, ya no tiene uno edad más que para un brindis por noche. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Y por eso el doctor me recomendó esta pastilla. Muchachos. Ahí vienen. Verás como no tenían más que ponerse que el camisoncito transparente y la bata. Y ahí te quiero yo ver, majo. Ahí me verás. Digo que la pastilla. Hemos preparado un porro para darle ambiente a la cosa. Pero todavía vestidos. ¿Qué pasa? ¿Hace frío? Dame una trompada fresca, que te lo vas a chupar tú sola. Espera, que este también tiene derecho. Ay, madre, qué calidad. Lentejas y todo. Venga, hombre, que si no te pones a tono, luego estarás hecho un borde. No, si yo solo fumo negro. Pero desnúdate, venga. Sí, señora. Prepárate, majo, que yo soy muy ansiosa. Sí, se ve. Y quítate la ropa, Gilí. Sí, muchas gracias, señora. Menos mal que no me he puesto la turbiguil porque hoy voy bien de vientre. Te advierto que no sé si será por la bofetada, pero no me encuentro muy a tono hoy. No, yo tampoco, tengo como flojarilla. Eso es porque no te he trabajado yo todavía. Ya me Ven ahorca aquí. ¿Pero dónde me lleva usted, señora? Juan, la pastilla. Me parece que me llevan al Tajo. Juan, la pastilla que la tengo en americana. No puedo. Piensa en otra cosa. Acuérdate de tu suegra. Adiós. Es que me han dado una bofetada tan espantosa que lo tengo todo blando. No te pases, nena, que luego te va a dar mucha rabia. Bueno, sigue. ¿Tenéis parchís aquí, eh? No, esto, que la tetilla no me toque, la tetilla, caca. La tetilla no, caca. Ah, no. Me ha salvado la campana. Un beso más y a la mierda. Oye, ¿no será tu marido? O la policía, porque con lo que huele a hierba aquí, me he vuelto un drogadicto, Dios mío. ¡El timbre! ¡Ha sonado el timbre! ¿Sabe la Gerarda que vivís aquí? Naturalmente que no. ¿Quién es? Chicas, abrid, que soy yo. Es Claudio. Ábrele. Hola, chica. Hola, don Claudio, buenas noches. ¿Quién de los dos es? Uno de los dos, pero yo creo que es este. Maduro, pero agradable y grandón. Un hombre para mí solo. ¿Pero quién es esto? Es don Claudio, un jugador fuerte del casino. ¿Y qué quiere? Su compañía. Que se una usted a mí una temporada. ¿Has ligado, Raúl? Un momento, serenémonos. Pero, ¿esto qué es? ¿Una encerrona, chicas? Digamos que un convenio. Nosotras le traemos los elefantes. Y él los caza. Oh. Pues se ha equivocado usted conmigo. Yo soy un hombre muy macho. Me gusta más una mujer que a un político o un escaño. Pruebe con ese. No. A mí que no se acerque que le parto la boca. Os advierto que don Claudio paga bien. Bueno, pues muy bien que pague. El último se llevó cerca de $500,000 de pesetas. Bueno, ni aunque fueran ¿Ha dicho $500,000? O más. Depende de su potencia. No, yo potencia no tengo mucha, 40 duros escasos. Si se estira hasta el millón, yo
Lo pensaría. No, 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 no. Tiene que ser este. Pero bueno, ¿pues qué ha visto en mí? ¿Suerte? ¿Eh? Sí, ¿Suerte? que eres elefante. Usted me quiere coger la trompa, claro. Pero es que no lo entendéis. Don Claudio quiere asociarse contigo. Pero yo no quiero. A mí me gustan las mujeres, soy bragadicto, ¿lo entiende usted? Uy, pero ¿qué tienen que ver aquí las mujeres? Estáis confundidos. Don Claudio no es lo que creéis. No es maricón, no. Sí lo soy, a mucha honra. Pero usted no me interesa para eso. Entonces, ¿para qué? Para darme suerte. ¿Suerte yo? Dice Margarita que uno de ustedes trae suerte. ¿Y qué cree que es usted? Pero eso es una tontería, hombre. ¿Cómo voy a dar suerte yo, que no tengo ni un duro? Hoy mismo hemos perdido hasta el apetito. La gente que a los demás da suerte suele no tenerla para ellos. Bueno, según eso, mi suegra sería multimillonaria y no tiene un duro la pobre. ¿Usted cree? ¿De qué vive su suegra? De una pensión de la Seguridad Social, por eso está a punto de cascar. Oye, que vive contigo, ¿no? Y con 15.000 pelas al mes, vive en una casa con calefacción y hace 2 comidas calientes al día. ¿A que sí? Claro, 2 y hasta 4. Y luego se mete entre horas a la tía unos bocadillos así que se mata. ¿Y eso no es suerte? Entonces seguro que yo doy suerte, ¿no? Tú no te has dado cuenta, pero todo el que se sentaba a tu lado hoy ganaba. Será un churro, claro. No sé usted, cabezota. No se puede ir en contra del destino. Vamos, usted me sujeta fuerte de la mano. Y de lo que ganemos, le doy a usted la mitad. Chico, acepta y nos resarcimos. Suelte usted que aguarda, hombre. Nada, eso de la suerte es mentira. Es un truco que se trae el marica este para ligar. Y a mí no me liga más que el que yo quiero. No, digo, la que yo quiero. Vamos, mi vida. Digo, vamos, Juan.